recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando un día de miércoles, decía el amigo, ya arrancaba mal. ¿Cómo está, gente? ¿Todo bien? Acá estamos con problemitas técnicos un poquito, pero bien, acá estamos de vuelta firme junto al pueblo. Vamos a pasarla bien un ratito, vamos a estar viendo un poquito lo que son las noticias de alto impacto que van a acontecer, como el título lo dice, lo que tiene que ver noticias con el dólar canadiense, 10.45, y lo que tiene que ver con el dólar también, que hay un par de noticias de alto impacto. Vamos a ver qué acontece en esta hermosa mañana del día miércoles, sobre todo para pasarla bien acompañado con buena música. Así que bueno, vamos a comenzar primero con Bitcoin. Vamos a ver acá de fondo, estamos viendo lo que tiene que ver las wallets, las ballenas comprando, los pepes comunes también, obviamente. Fíjense los países más regulados, donde más se compra, ¿sí? Más movimientos. Así que bueno, ahí estamos viendo nuestro hermoso y querido planiferio, donde en los países como por ejemplo acá América del Norte, ¿sí? Acá en Europa, China, Japón, donde se compra más, obviamente, por el poder adquisitivo de cada persona, ¿no? Obviamente, y cada tanto algo acá, mirá, Brasil, algo acá Argentina, un Shiba Inu compramos, ¿no? Ahí vamos, miren cómo va, algo poquito comparado, fíjense lo que es, ¿no? La volatilidad, qué mejor ejemplo que verlo así, ¿no? Miren la volatilidad que va hacia Estados Unidos y la volatilidad que va hacia Latinoamérica, ¿no? Hacia el sur acá, nada, ¿no? Miren en África, no sé si un Shiba Inu compraron también, igual que nosotros. Bien, vamos a ver un poquito rápido las cripto en sí, las top 100. Vamos a ir a la semana, vamos a estar viendo en la semana donde hubo algunas que pegaron alguna, ¿no? Alguna reventada hacia arriba, obviamente positiva, pero la mayoría está recuperando lo que en el mes o inclusive en el año vienen perdiendo por las caíditas que tiene que ver con, no con ellas mismas, sino con Bitcoin, ¿sí? Obviamente que vemos algunas que sobresalen del resto. Miren esta, ¿sí? 1062%. ¿Qué me importa el 2%, no? Miren lo que es 1062%, tremendo, ¿no? Lo que tuvo esta monedita, ¿sí? Obviamente que hay que tener cuidado porque por eso está bueno diversificar, ¿sí, gente? Miren, Solana un 28% en el mes, en la semana muchas con retrocesos, ¿sí? Esto es lo mismo que representarlo con las velas japonesas, pero viéndolo ya con estadísticas en pelotitas de ping pong, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, ¿sí? Fíjense, ahora en el día, MIX, que no la conozco, miren qué lindo, ¿no? Qué lindo aumento tuvo, 58%, un 2% en esta última horita, a ver acá, ahí está, a ver, un 2,3% en la horita, y obviamente el resto están en retrocesos, esperando seguramente, ¿no? Que rompa o que llegue a alguna zona de soporte para disparar hacia el alza. Ojalá así sea, que se recuperen muchas que esperaron, obviamente, que cuando llegase este último halving de Bitcoin pegaran, ¿no? El pumpazo hacia arriba, y todavía no lo han hecho, o lo han hecho muy poco y quizás ya pasó el tiempo, ¿no? Y hay que esperar un próximo halving. Vamos a ver qué pasa con las top 10, top 20, entre ellas Cardano, ¿sí? Hay varias ahí, por ejemplo, acá miren, si ponemos XRP, por ejemplo, también Solana, sí, bueno, Dogecoin es un meme, pero ya tiene, ¿no? Es un proyecto en sí también interesante, no como muchos memes que solamente duran lo que tienen que durar, hacen el boom y después se meten los pepe atrás y pierden, ¿no? Así que bueno, siempre tienen que tener cuidado con las criptomonedas, sobre todo con las que no están dentro de las top 100, top 200, ¿sí? Y siempre fíjense en las plataformas que se meten, si son descentralizadas tengan cuidado, ¿sí? Y si utilizan, por ejemplo, el MetaMask para comprar dentro de plataformas descentralizadas, también tengan cuidado con los contratos que copian y pegan, ¿sí? Porque puede haber algunas estafitas, ¿sí? Bien, vamos a pasar a ver Bitcoin. Velas diarias, tenemos la velita de hoy, es una vela bajista, la de ayer y la de antes de ayer fueron bajistas, alcistas, que estuvieron llegando prácticamente las dos a romper el alto anterior, ¿ven ahí? ¿Sí? Una con una mecha, quedó la mecha, y la otra con el cuerpo, y ahora estamos viendo un retroceso de la velita diaria. Vamos a meternos dentro de esta vela roja, bajista, en velas de una hora. Bien, ahí estamos, ¿sí? Tendencia, en este caso estamos viendo una tendencia alcista con un retroceso en las últimas velas horarias,
pero bueno, el día de ayer fue alcista y en cuanto a la tendencia general, esta subida viene de una caída diaria. Miren, les voy a volver a poner de vuelta, ¿sí? Cómo viene todo, para que tengan una idea. Ven acá, generó un alto histórico, un alto anterior, un alto más alto y cayó. Son todas velas de un día donde el precio empezó a hacer altos hacia arriba. Ahora hizo 1 o 2 saltitos, este es el segundo, y está tratando de hacer un pullback acá. Vamos a ver si el precio despega para buscar los niveles de estos altos que están acá, ¿sí? Recuerden la historia de Bitcoin, como viene, ¿sí? Todo para que vean velas diarias que viene alcista, ¿sí? Está allá arriba, está buscándole la vueltita al precio para generar seguramente, ojalá si sea para los que tienen Bitcoin y criptomonedas, que rompan estos saltos, así que llegue a los 200.000, al millón, ¿sí? Bien, vamos a ver dentro de las velitas que estábamos viendo una hora, nos vamos a meter con el zoom a velita de 5 minutitos para ver más o menos esta zona, este ranguito que está acá. Voy a marcar un alto que está acá a la izquierda. Ahí está, para que tengan una idea. Voy a marcar un bajo por acá más o menos, entre medio de esta y esta mechita hay una zona, inclusive lo podemos subir un poquito más con el cuerpito ahí, ¿sí? Ahí está, más o menos son zonitas. Y nos metemos a velas de 5 minutitos. Bueno, ahí estamos, tendencia alcista, retroceso, seguramente linda zona para buscar compras. Ya cayó, puede seguir cayendo obviamente, y no parar más, decía el amigo, pero tiene que hacer un retroceso o seguir la tendencia. El retroceso sería este, por ahora, que no se convierte en cambio de tendencia de esta temporalidad, ¿sí? No rompió este bajo, está dentro de una zona que está entre estos saltitos que están acá y estos bajos que están acá arriba, ¿ven? Un bajo acá, otro bajo acá, un alto acá, un alto acá. Son zonas que están cerquitas, ¿sí? En esa zona puede buscar con algún patroncito en velas de 15, 5 minutitos, alguna comprita o poner algún buy stop por encima de las órdenes que están abiertas en este momento, ¿sí? Perdón, de las velas japonesas que están abiertas en este momento, no las órdenes, ¿sí? Bien, voy a ir al índice del dólar. Me tomo un mate. Bien, velas de un día, vamos a poner primero. Vamos a ver qué pasa con las velitas de un día. Ahí estamos viendo. Fíjense cómo viene cayendo el índice. Vamos a ver hoy con las noticias de alto impacto que van a acontecer tipo 12 del mediodía, 3 de la tarde. Por ahí van a andar dando vuelta un par de noticias. A las 11 me parece que hay otra también de alto impacto. A ver si ayuda un poco a que recupere un poco la caída el índice, ¿sí? Acá tenemos un bajo con cuerpito, prácticamente lo tocó. Vamos a ver si esta vela de retroceso, esta azulcita, puede venir, aunque sea a visitar el bajo anterior, que sería este que está acá alejadito, ¿sí? Inclusive hay otro bajito acá. Vamos a ver si llega, no lo sé, hay que esperar. Ojalá supiéramos, ¿no? Sería más fácil. Velas de una hora, tenemos un par de velas que están haciendo un retroceso. Velas de 5 minutitos, para ir rapidito, que hoy comenzamos un poquito más tarde porque estaba cerrando un par de operaciones de mi cuenta principal y me quedó alguna ahí dando vuelta todavía, pero bueno, no, ya está ahí salvada, como quien dice. Así que bueno, vamos a ver velas de 5 minutos, canal alcista. Ahí está, ¿sí? Más o menos vamos a hacer hay una aceleración, ¿sí? Apretar el precio sería, ¿sí? Para el que le gusta lo voy a apretar un poquito. Ahí también, ¿sí? No me guío por este fractal, sino por este que ya lo cortó ahí, ¿ven? ¿Sí? Entonces ya no me sirve, lo saco. Así que bueno, esto lo ajusto un poquito más arriba, ahí, ¿sí? Y bueno, ahí estamos, gente. Sí podés ponerlo para un canal acá bajista, si querés, que se respeta, por si el precio se devuelve, para tener una zona de apoyo en esta caída y que pueda hacer una convergencia con este canal también, ¿sí? Así que bueno, el precio viene zigzagueando, tratando de recuperar lo que cae en los días anteriores, el índice del dólar, ¿sí? En 5 minutos, canal alcista, ¿bien? Vamos a ver si llega por esta zonita en un rato o si decide venir a romper estas zonas de aceleración que están acá, ¿sí? Estos ángulos acá que están de este otro lado, ¿bien? Vamos a pasar ahora a el oro. Como siempre, miren el oro ahí. Velas de un día. Tenemos, mirá los Rex acá, qué lindo.
Bueno, ahí tenemos velitas de un día. La vela de hoy es bajista. Fíjense qué vela, qué velota, dijo el amigo. Con una mechita quiere decir que el precio ahora está retrocediendo hacia la zona de lo que estuvo el precio del día anterior, el low. Ahí ven, ¿sí? Que lo voy a marcar ahora a ver qué pasa ahí cuando vayamos a velas de una horita o de 15 minutos. Vamos a ir a velas de una hora. Vamos a ajustar un poquito. Bueno, ahí estamos, miren. Esto que está acá es la zona que les marqué, la mechita que tuvo el precio de la vela diaria de ayer, ¿sí? Seguramente el precio, si viene a visitar esta zona, muchos lo pueden tomar como un pullback para venir hacia romper el nuevo bajo que generó, o otros lo pueden tomar como ¿no? una sensación de que si rompe esta zona de pullback, que si no la hace, si no la genera, venir a buscar lo que serían nuevos altos, ¿no? Acá se rompe, apoya, hay piqui, no sé, y venir a buscar estos saltitos que están acá, ¿sí? Generando obviamente sus impulsos y retrocesos, ¿sí? Bien, pero otros, ¿sí? Pueden buscar siempre con órdenes pendientes, está bueno por las dudas, para no meterte a mercado, ¿sí? A no ser que tengas una estrategia. Pueden buscar el pullback ahí para ver si rompe esta zonita, que se devuelva un poquito y que siga cayendo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa hoy con las noticias de hoy. Por ahora estamos en velas de una hora. El oro viene alcista ya hace un par de meses, años, siempre viene alcista, pero también cuando cae fuerte. Vela de 15, vamos a meternos. Bueno, velita de 15, podés tomar acá si querés un hombro, cabeza, futuro hombro acá, puede ser si es un pullback, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar los... a ver acá, esto. Suponete, ¿no? Que el precio... Vos podés tomar esto como un hombro, cabeza, hombro, o como un bajo y otro bajo más bajo, pero si hace un pullback acá, ponele, y se devuelve, no quiere decir que venga a romper, quizás rompe acá y después se va para arriba, ¿no? Donde haría un hombro, cabeza, hombro, si querés llamarla así, o si querés llamarle tres bajos, ¿sí? Sobre todo en invierno, decía el amigo, si tenés frío te lo pones. Bien, se reían los Pepe, ¿viste? Vamos a ver de 5. Vamos a velas de 1, mejor dicho, porque ya de 15 y 1 es prácticamente lo mismo. En velas de 1 podemos encontrar oportunidades alcistas, sobre todo, en invierno, ¿no? ¿Sí, amigo? En esta zona. Si se devuelve, que ya se está devolviendo ahí sí, y rompe este alto, podemos buscar seguramente oportunidades hasta próximamente acá, a ver. Obviamente si les conviene, ¿sí? Recuerden que estamos en velas de un minuto y veíamos cómo viene la tendencia mayor, que es una vela diaria bajista. Podéis ir en ventas y esperar este retroceso para seguir las ventas, y una mecha que deja, que sería este retroceso que estamos viendo ahora de esa vela diaria que viene cayendo fuerte y que está haciendo un retroceso, que serían estas últimas velitas que van hacia arriba comiendo lo que está a la izquierda, ¿sí? Entonces genera ese palito que todavía no cerró y que inclusive puede terminar una vela roja con cuerpo y con una mecha más chica que la que estábamos viendo. Si el precio rompe esta zona y termina en el día por acá abajo y se devuelve un poquito, va a tener una mecha, y si no se devuelve, sin mecha, ¿bien? Bueno, voy a tomar un mate. ¿Qué hora es? Bien, 9:30, espectacular. ¿No tenemos noticias de alto impacto ahora? No, calculo que no. A ver, vamos a estar viendo ahora si tenemos noticias. Me paso. Acá tenemos, miren. Súmense si quieren acá a lo que es Discord. Acá tienen noticias de alto impacto, sí, interesantes, donde hoy, por ejemplo, en el live de hoy, tenemos el canadiense 10:45 de mi país, a las 11, a las 15, también tenemos un par de noticias, obviamente muy importantes, sobre todo con el dólar, pero a las 10:45 tenemos decisiones de tipo de interés del dólar canadiense. Ojo al piojo ahí, ¿sí? Así que atentos, ¿sí? Y después tenemos acá, bueno, lo que les explicaba, ¿sí? Por si quieren ver algo de lo que vamos a ver o de lo que vemos en el día o lo que va a pasar en el día, está acá explicadito con algunas preguntitas, ¿sí? Así que bueno, si querés sumarte al Discord, sumate, y si querés sumarte también acá a lo que es a YouTube, sumate, suscríbete, mirá los últimos shorts que seguramente alguno te puede llegar directamente al corazón y emocionarte o no, pero que veas que muchas veces encontrás gente buena, gente mala, y que muchas veces eso juega en emociones que pueden perjudicar si estás operando en el trading o haciendo algún trabajo en especial, o con un familiar o con una novia, ¿no? Todo tiene que ver con todo, así que ahí está, ¿sí? Esto es lo que explicaba ayer, ¿se acuerdan?
Hoy arriba, mañana abajo, todo es una oscilación. Mírenlo, van a ver que está lindo, interesante, ¿sí? Bueno, gente, vamos a ver, vamos a pasar acá un poquito. Escucha qué lindo esto. Vamos a pasar al MT4, vamos a ver las fuerzas de las monedas y bueno, vamos a estar viendo seguramente si llegamos. Hoy vamos a estar un ratito, vamos a ver si encontramos alguna operación interesante. Igualmente tengo un par de operaciones todavía abiertas, se convirtieron en intradía con órdenes abiertas ya de ayer, algunas que están ahí, ¿sí? Cubiertas, pero están ahí las amigas esperando a que el precio se dé vuelta en lo que tiene que ver con libras, yen o dólar yen, ¿sí? Obviamente entre tiempo también aproveché para hacer algunos scalping chiquitos dentro de las zonas que estaban adentro, ¿sí? Pero hay operaciones abiertas que hay que esperar a ver si se cierran en algún momento o si se convierten en swing, ¿viste? El tipo estaba un mes, ¿viste? No, en esa técnica es así, ¿sí? En la técnica que hicimos esta semanita con el bot, el PP fundamental, pero con grillas, ¿sí? Es de esa forma, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver MT4, vamos a checar las fuerzas en un ratito. Seguramente si querés que veamos o analicemos alguna divisa, algo que les interese, me avisan, ¿sí? Escucha qué lindo esto. Para que voy a poner subite a la nave, subite que esperás. Bueno, ahora lo ponemos, vamos a ver un segundo. Y también acá noté algo interesante. Vamos a ver si podemos utilizar también un poquito de backtesting con el nono, ¿no? A ver si encontramos alguna, ¿no? No sé, alguna estrategia dentro de las que tiene dentro interesante para gestionar o para ir viendo para los Pepe que lo empiecen a utilizar, ¿sí? Eso también va a estar lindo, ¿bien? Bueno, seguimos. Si se corta me avisan, que hoy estuvo medio raro internet, pero acá están, firmes junto al pueblo y ahí vamos. Matecito va, matecito viene. Escucha. Bueno, si me conecto les aviso. Ahí está. Hola Angelito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, voy a buscar agua mientras voy a ver un segundito. Ahí está. A ver, fuerza. ¿Qué podemos encontrar hoy viendo las fuerzas? Vieron que muchas veces la fuerza es lo contrario de lo que puede pasar. Uno no sabe eso, pero muchas veces dan mejores resultados cuando seguís las tendencias de las temporalidades mayores y otras cuando buscas retrocesos dentro de las tendencias mayores, ¿sí? Que también está bueno, ¿sí? Eso es lo que vengo explicando muchas veces en el pizarrón, ¿sí? Como ejemplos de buscar cuál está fuerte, cuál está débil, ir viendo si la que está fuerte viene fuerte y en temporalidades menores que está retrocediendo. Muchas veces está bueno buscar la tendencia, pero en zonas de soportes que serían de temporalidades menores, ¿sí? Acá lo que vemos fuerte es el australiano. También vemos por ahora, vamos a ver M15. Ayer fue terrible. ¿Vieron lo que cayó la libra yen y el dólar yen? Ayer al final tuvimos que dejar órdenes abiertas y tremendo fue, y quedaron abiertas muchas, y obviamente que hay que esperar a la devolución, que se dé la vueltita el precio.
para poder obtener beneficios de las órdenes, o ir cerrando en, ¿cómo se llama?, en parciales, que estuve haciendo algunas operaciones en parciales dentro, desde el celular obviamente, y también muchas veces está bueno cerrar en tabla cuando ves que el precio se puede volver a retardar, y tenés que esperar, no sé, un día más, vos no lo sabés. Muchas veces es en el mismo día que se da la vuelta, y otras veces te tiene 1 o 2 días, ¿sí? Y ahí ya tenés que ir viendo si tenés que cerrar en ganancias, en tablas, o en alguna pérdida donde tenés que asumirlo, ¿bien? M15. Bueno, tenemos, por ahora, tiene el día de hoy tenemos el australiano, ahí es el que más le conviene por ahora, también el neozelandés. Tenemos muy lo que es la libra, lo que es el dólar, están ahí tratando de levantar, pero no levanta cabeza. Y lo que es, acá tenemos el euro, ¿sí? Estuvo alcista, ahora viene tratando de venir a aterrizar. Vamos a ver si aterriza hoy con alguna noticia acompañado. Hay que estar atento también con el CAD, 10:45. Ojo si están metidos dentro de alguna operación, cuando se acerque el tiempito ahí, fíjense de ir poniendo protección, ¿sí? Que sea la protección, sería un stop loss o algún TP, o pagarte algo, ¿sí? Pero por las dudas, para que no pierdas lo que venís ganando, ¿sí? O que se amplíe la pérdida y te toque el stop mucho más rápido, ¿no? Siempre eso, cuando se acerca una noticia de alto impacto, tenés que tratar de estar ahí atento, por las dudas de que ¿no?, lo que venías, ¿no?, con tanto mérito obteniendo, lo perdés en un ratito, en milisegundos, Vamos a poner un poquito de rock. Mira, escucha esta. Esto más que rock es un poquito punk, sería esto, ¿no? Pero está lindo el temita, te levanta este. Así que bueno, ahí estamos viendo, vamos a ver hoy qué hacemos, ¿sí? Seguramente vamos a estar analizando hasta que se den vuelta las otras operaciones también, que ya están ahí salvaditas, pero igual hay que esperar, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Acá tenemos al amigo todavía. ¿Está apagadito el robot? Sí, está apagado. Bien, este es el caballito de batalla de fondo que están viendo. Acá tienen este es el fundamental, ¿sí? Que lo vamos a utilizar para noticias de alto impacto, sobre todo las más importantes, ¿sí? Para que veamos. Ayer hubo un lindo ejemplo que está bueno para que lo repasen, ¿sí? Bueno, y este es el ¿no? Vamos a ver si le tiramos al nono ahí un ratito algo. Si agarra, si pica, ¿sí? ¿Cuál es? Bien. Bueno, ahí seguimos, gente. Tenemos todavía órdenes abiertas del dólar yen. Hay algunas que estuve cerrando cuando hice un pequeño retroceso de alguna comprita que hice abajo. Y obviamente que me fui saldando alguna operación que tenía arriba, ¿sí? No todo, un poco, entonces voy como sacando parciales, ¿bien? Y eso es interesante, pero muchas veces se convierte en intradía y tenés que tener un control, ¿sí? O algún bot, como por ejemplo alguno de estos, si tenés un BPS y lo dejas puesto. Si no, tenés que estar viendo desde el celular y muchas veces es incómodo. Tenés que estar mirando cuando llega una zona de soporte. Muchas veces decís, bueno, va a llegar a esta zona que está acá arriba, ponés que son velas de 1 hora, ¿no? Y yo calculo que hizo 10 velas y en 10 más. Y capaz que te hace una sola y vos te vas a correr y cuando volvés te la tocó y está acá abajo y estás en negativo porque no estuviste atento para cerrarla o viceversa, ¿no? Así que siempre atentos con eso, ¿sí, gente? Bueno. Para cuando una nueva opción mejor sería estar más allá del bien, más allá del mal, más allá. ¿Cómo se llama este tema, por favor? Más allá del bien y el mal.
luce bien la fecha, ¿no? Si hoy es 17. Bueno, vamos a ver qué pasa en un ratito. Vamos a ver cómo se mueve el mercado, ¿sí? Si estamos en vivo y si no, lo seguiremos viendo desde el celu. Hay muchas veces que está bueno ir viendo cómo se mueve. Y está bueno tener una estadística de las noticias de alto impacto que solés ¿no? ver todos los días, mes a mes, se repiten o bimestralmente o trimestralmente o no, pero siempre se vuelven a repetir. Está bueno que hagas una estadística de eso para ver qué pasa, cuánto recorren y haces un promedio, ¿no? Como lo que le explicaba ayer, ¿sí? Bien. Ya. No les puedo decir el nombre del grupo, porque es una... capaz que andás a ver. Pero el que lo conoce, ahí está, ¿sí? Bien, a ver otro. Mirá este. Miren este tema. Hecho marcha, ¿no? Marcha, digo, no un poco de dance, pero este tema era un tema conocido de allá de Brasil. Sí. Obviamente que le agregaron todo esto que no está en el tema, ¿no? Es como que te agarran un tema de Perales, ponele, y le meten todo esto, ¿sí? Era un pop, música pop de ahí, de esa época. También de esa época de Perales, más o menos, ¿no? Pero bueno, ahí está, lindo el temita. Este está, obviamente, lleno de teclado y de efectos en la compu. Me agarró hipo, ¿o no, Angelito? ¿Qué decís? Ay, Pepe, estás con hipo. Te sale por todos lados eso, ¿eh? Tenés que dejar de tomar té porque le pones mucho gas al té vos. Casi te vas ahí, Terrible lo tuyo, Angelito, Tragá cuando hablas, negrito, Bien. ¿Cómo se llama esta canción, Angelito? Escucha. Subite a la nave. Ahí está, a ver, ¿lo puse bien? Bien, anda bien, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, a ver si podemos ver en el MT4 una opción con 3 órdenes abiertas en backtesting mientras. Qué lindo. Muy buenos los shorts, gente. Hay algunos shorts que estoy subiendo que son viejitos, que los voy poniendo arriba para que lo vea la gente que no los vio, tan buenos. Y tengo que comenzar a hacer nuevos que me gustan. La idea esa. Y bueno, hay varios que tengo ya preparados, pero los tengo que hacer. Tengo preparado el escrito, ¿no? La parte... Pero lo más difícil es la edición y muchas cositas que tengo que hacer, que me roba tiempo, pero lo hago porque me gusta. Obviamente es como un hobby para mí, así que cada tanto hago 2 o 3 y los dejo ahí guardaditos y voy tirándose. ¿Cuál te gustó más? Si esto lo ves en diferido, recuerden que no hacemos publicidad y no hago publicidad. Y bueno, si lo ves en diferido y te gusta, sumate a Discord, a YouTube, a Telegram, participá. Y acá estamos, ¿sí? Firme junto al pueblo, todos los días o los días que podemos. Hay veces que comenzamos 1 hora o media hora antes, 20 minutos antes de la sesión de Nueva York, y otras veces que comenzamos sobre la hora o pasada la sesión de Nueva York, porque obviamente tengo otras operaciones que tengo que hacer a la mañana tempranito, y bueno, las hago ¿no? unas horitas antes. Entonces quedo listo, terminado, no le debo nada a nadie y arranco. Pero muchas veces me quedan abiertas y estoy viendo. Hay algunas que digo, bueno, no pasa nada, sigo en vivo. Mientras estoy hablando, fíjense que muchas veces desaparezco para ir cerrando esas órdenes de las otras cuentitas que las voy viendo del celular. Pero como es, hay veces que no puedo arrancar porque están ahí, ¿sí? Y tenés que estar atento. Pero bueno, ahí estamos, gente. Todavía tengo pendiente operar el oro con movimientos scalping duros, ahí de un par de velitas. Eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Por ahora seguimos con algún par de órdenes abiertas de ayer, ¿sí? Hoy, yo calculo que entre hoy y mañana esto se tendría que dar vuelta. Un mes lo tenía, pero si sigue cayendo no interesa porque ya estamos ahí protegidos. Pero igualmente, ojo al piojo, porque muchas veces esa protección te puede atrapar, ¿sí? Y bueno, es así, hay que tener cuidado. Esas cositas las explico mucho
en la escuelita, si se suman, participen, y obviamente la idea es que sean muchos pepitos para utilizar distintas técnicas, estrategias y que se ayuden entre ustedes, ¿bien? Bueno, acá estamos, dejando un like. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias, estuve viendo tu canal, felicitaciones, eso me olvidé decirte ayer, muy lindo, hermoso, te felicito. Dale con todo junto al pueblo. ¿Sí? Lo que haces está muy bueno. Ponelo ahí si querés. Total, si alguno lo ve y le gusta, bienvenido sea. Está muy bueno, está recontra bueno, te diría. Si necesitas ayuda de electrónica, me avisás. Si me acuerdo algo, capaz que te quemo algún componente, ¿viste? Pero bueno, hice electrónica, un hobby como esto es lo mismo. Hice electrónica analógica y electrónica tradicional, ¿viste? En su vieja época, cuando cumplí 120 años, ¿viste? Y bueno, eso hizo que todas esas cositas que gane en Tecnópolis en su momento, un invento que hice, algún día les voy a contar el invento de qué se trata. En el 2019 por ahí salí primero en Tecnópolis, ¿sabían eso? Impresionante eso. 2 premios contra todas las provincias, contra todo algunos países, y habían ingenieros, había de todo ahí. Tomá, Pepe Mila. Pero bueno, era algo sencillo, pero que estaba bueno, ¿sí? No le digo acá porque no tiene nada que ver, y aparte para que no me sigan en otro canal, ¿sí? Que tengo de... No, pero sí, hago electrónica, hacía electrónica, tengo muchos componentes. Tenía componentes, después tuve un desperfecto técnico, viste, que suele pasar de lo ajeno, y me quedaron poquitos, nada casi, pero bueno, ahí tengo, algún tester tengo, me quedaron algunos componentes ahí sueltos también, me gusta, ¿sí? Sobre todo cuando algo no funciona, viste, ahí metes mano. ¿Sabés lo que he quemado? No tenés idea. Los televisores, los de tubo, los de antes, ¡boom! Era tremendo, era. ¿Qué pasó? No tengo idea. Ahí metió mano, decía, ¿viste? Cuando estaba aprendiendo era tremendo. Che, ¿qué es ese humo? Y yo, ¿viste? No tengo idea. Para mí alguien metió mano. Pepe Mila, ¿viste? Salía bien para el otro lado. Ahí estamos. Calculo que te has suscrito, ¿no? Ahora me suscribo. Y te mando un saludito. Pero me suscribo con otro que no sea... 3D Planeta Pepe, ¿viste? Me suscribo con Pepe Mila, así que anda por ahí dando vuelta, así puedo escribirte en algún mensajito. Pero muy bueno, muy lindo eso. ¿Qué se te ocurrió a vos de que te gusta a vos? Pues está buena la idea esa de arreglar cosas y dar ideas a la gente del hogar, del jardín, de la casa. Está muy bueno. Ponelo ahí como se llama, que quede. Está bárbaro, te felicito, está buenísimo. Sobre todo en invierno, decía, pues tenés frío, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a hacer, mientras, sí, faltan como 1 hora y pico todavía para noticias de alto impacto, noticias que pueden utilizarlas a favor. Sobre todo, mira, no sé si vos no solés operar el dólar CAD. Fíjate si operás el dólar CAD, de sacar ventaja, o tener cuidado si tenés alguna orden, porque hay noticias primero del CAD, que va a reventar seguramente para algún lado. Aprovechá alguna como lo que hice ayer, pero que sean stop, no limit. Fíjate eso. No las últimas órdenes que estuvo poniendo con el bot, que iba poniendo el bot de PP Fundamental, que esa es una grilla, si eso no. Pero aprovechá si dispara el dólar CAD, pero ojo que después, a pasitos, está el dólar también, ¿sí? Que justo está complementado con el dólar CAD. Bien, dejando mi like, muchas gracias. Ahora en un ratito me suscribo y te escribo el último video. Me viene bárbaro eso de la regadera, impresionante ese, está lindo ese. ¿Tenés alguno de cómo reparar? Dice el amigo. Si querés te doy algunos tips de cómo reparar ventiladores. Eso, ¿sí? Cuando se rompe un ventilador que no gira, ¿viste? Cuando no gira el ventilador, ¿sí?
muchas veces tiene, bueno, muchas veces, ¿no? Es el capacitor, muchas veces. El capacitor que lo tenés que cambiar, muchos no saben, lo llevan a arreglar. El amigo le corta el capacitor, le pone el nuevo capacitor y sale girando. Y otras veces tenés que desarmarlo, ¿sí? Porque está pesado por dentro, ponerle grasa y esas cositas. Yo no me tiro tanto a la mecánica, ¿no? Sino más a lo electrónico. Yo cuando hay que desarmarlo mucho ya está. Pero lo hago porque me gusta, ¿no? Ahí así algunas cositas. ¿Sabés lo que he quemado? No tenés idea. Componentes que he comprado que le enchufo. Tremendo es. Pero bueno. Bien, ahí estamos. Sí, se me ocurrió porque nunca encuentro. ¿Qué dice ahí? Nunca encuentro quien haga estas reparaciones y tuve que aprender. Así que comencé a grabar como lo hacía para cuando vuelva a necesitarlo. Y exacto, muy bien. Mirá, ese ejemplo que estás dando vos es lo que yo hago acá con los robots que voy armando. Yo los robots no los uso. Yo los creo porque muchas veces tengo una idea en la cabeza. Por ejemplo, ahora estoy con el DAX, ¿no? Una técnica que con backtesting de forma manual anda bien, pero al bot lo creo y no me funca, ¿viste? Y le estoy buscando la vuelta porque es lo mismo que el manual. Entonces, ¿qué pasa? Trato de escribir a lo que voy, ¿no? En vez de en un video, subo un video de algún robot que voy armando o algún indicador y ya me queda. Después, si me olvidé o se mojó el libro que escribiste, no importa, ¿o no? Porque vos lo tenés en un video. Y me gusta más lo que es video que escribir y leer. Yo si tengo que leer, busco un programita que me lea por mí, ¿me entendés? Pero bueno, Aragán para leer. Los libros, audiolibros siempre, ¿viste? Tengo 3 videos de ventiladores, muy bueno. Bien, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver si sabes, ¿Pero vos hiciste electrónica o es averiguás y vas viendo en otros videos y armas algo, no? ¿Hiciste electrónica o te gusta? Bien, Podés, viste que hay un tocazo de cursos. Bien, bien, bien. Terminaban acá en vivo haciendo, ¿no? Conectando algo. Bárbaro. Bueno, estamos ahí, gente. Voy a ver, mientras vamos a pasar. Recuerden que tengo un par de órdenes todavía acá abiertas. A mí no me interesa si va para arriba o para abajo, porque tengo órdenes de los dos gustos, tanto compra como venta, de lo que fui armando ayer. Una grilla que no sé si acá arriba no tengo alguna más. Mira, por acá le voy a poner un buy stop. Permiso, a ver. Poquito, ahí está. Buy stop, ahí está. Ahí lo dejo puesto. Que siga subiendo para ir cuando llegue ponele, llego a $10 o al 0,2%. Lo cierro y voy viendo qué me pago, o le pongo un break-even y qué me pago de otras operaciones. Y estas cositas, por eso les digo, súmanse a Discord y participen, así pueden ir viendo los esquemas que vamos armando cuando están las operaciones abiertas. Y utilizaste, por ejemplo, el gato negro, ¿no? Si utilizo el gato negro, en este caso tendría que haber abierto 2 operaciones, ¿sí? 2 juntas, ¿bien? ¿Me entienden? 2. ¿Sí? Aparte que esta la voy a subir un poquito más arriba porque hay un número redondo ahí. La voy a poner ahí abajo. Ahí, pack. Ahí está, la dejo ahí. Pero bueno, vamos a ver en un ratito qué pasa con esto. Me paso a lo que tiene que ver con el backtesting. Vamos a poner al azar el nono, ¿sí? Vamos a ir viendo algo que quiero mostrarles. Un segundito mientras. Esto lo dejo. No tengo la menor idea de electrónica, me dice la compañera. Aprendo por necesidad, pero está bárbaro, aparte de hablar re bien. ¿Te sirvió algún micrófono de esos? No. O no. O estás ahí todavía. Si estás en duda de eso, yo no soy especialista quizá en micrófonos, pero quizá un poco de idea tengo por cuando tocábamos en vivo, ¿viste? Que nos ajustábamos algún micrófono y esas cositas, pero más, si me hablas de batería te puedo decir, pero de micrófono en sí, lo que uso yo, ¿viste? Pero tampoco me gasto en comprar Shure, ponele, o marcas conocidas. Yo compro la marca que necesito y fíjate acá, tengo unos auriculares que son buenos, es el 5º roto que tengo, me lo rompen los pepitos, ya no compro más, por más que uno no le alcance para comprar 50.000, ya no los compro más, le voy poniendo cinta. O no, hice electrónica, los podría desarmar, pero un poco Aragán también soy, ¿viste? Pero me gusta, en viejas épocas desarmaba de todo.
viste que el sonido no es bueno. No, pero no importa, vos podés ajustar. Me parece a mí que es porque tendrías que tener una aplicación. Yo no sé vos, bueno, eso después algún día podemos conversar por Discord en vivo si querés, pero yo no sé si vos estás utilizando alguna aplicación dentro de Windows, ¿me entendés? Para hablar. Yo, por ejemplo, ahora el micrófono que estoy utilizando es normal, ¿no? Más tirando a medio pelo que a alto pelo. No sé si sale bien o mal, pero depende de la configuración que vos tengas en tus aplicaciones instaladas, ¿me entendés? Ah, bien. Ah, buenísimo, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a pasar, ¿saben a dónde? Sí. No tengo ninguna aplicación. Ah, tenés una Mac. Ah, la flauta. Claro, está bien. Y no podés tener alguna... Una Mac que anda de 10, pero alguna con un Windows, nada. De medio pelo seguro, que no te aguantan el streaming o el video. Si no, otra cosita que te doy, otro tip que te doy cuando grabes el audio o el video. Bueno, después te explico si querés algunos tips que te pueden servir mucho a vos para cuando subiste el audio malo que se mejore, ¿sí? Después te explico algunos tips interesantes. Bueno, me voy al MT4 mientras, pero a ver un poquito del back. Vamos con el amigo. A ver si encuentro acá en algún lado. Ahí está, lo encontré. Mira, ese tema de fondo, Angelito, ¿te acordás, Angelito, ese tema? ¿Querés que algún día hagamos de vuelta binarias? Estaría bárbaro, ¿no? Dejé binaria, gente, porque me encanta. Es la diferencia de binarias con... ¿Cómo se llama? Con Forex son 2 puntos. El primero, que en binarias las plataformas son terribles. No son aptas muchas veces, no están aceptadas en muchos países. Y muchas veces cuando perdés todo bárbaro, pero cuando ganás, hay veces que te pagan, pero cuando empezás a ganar, que ven que le podés sacar algo, es como las cuentas de fondeo, ¿no? Fuiste, ¿sí? O te meten excusa que no podés retirar. Obviamente yo tuve mala experiencia con un par, nada más, sobre todo con una importante. Pero... otra cosita es también que otra diferencia que tiene, que a mí me gusta esa diferencia, es el tiempo de expiración. Yo estudiaba los tiempos de expiración, ¿sí? Por ejemplo, opero a 5 minutos y voy a ver un análisis de H1, de M15 y digo que, por ejemplo, acá, ¿no? Suponete acá, arranco acá, esta vela, ¡puc! Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Terminó acá por debajo, perdí si el precio lo arranqué acá, ¿sí? ¿Me entienden? Y lo que ganas es prácticamente el 100% de lo que pones. Si pones $100, ganás 90 dólares capaz, ¿me entendés? Si pones $1, ganás 90 centavos. Un dólar también, 0.70, 0.80. Pero por eso hay que jugar mucho con la gestión ahí, ¿sí? Ojo con la martingala y esas cositas. Pero bueno, no sé cómo estará ahora, pero me gustaba. Bueno, me voy al MT4. Bien, estamos viendo acá un gorro hermoso, muy bonito de Slash, pero cuando era un duende. Este es un bot también que se me puso en la cabeza una técnica como esta y armé este robot que está en los videos, búsquenlo. Se llama el Duende de la Suerte en inglés. Y bueno, si les gusta también hay varios, como por ejemplo la ballenita esta que está acá también, y otros que pueden ir viendo, ¿bien? Si les interesa algún robot de estos, obviamente ahí avisan, ¿sí? Por los comentarios. Vamos a hacer backtesting. ¿De qué? No sé de qué. De ¿qué tenemos acá? Libra dólar. El nono, sí, también está el nono puesto. Vamos a poner M15, ¿sí? Para tirar. Primero vamos a probar a ver qué pasa al azar, cómo está acá armado. Esperen un segundito que voy a poner opción 8. ¿Cuál es? A ver. La opción 8. A ver, déjenme ver algo. Vamos a poner stop loss 30, 20, 30 y 40, ¿sí? 3 stop voy a poner. Al azar va a ser, ¿sí? Y voy a poner 80, porque quiero mucho, 80,
Y 81 decía, ¿viste? Los TP. A ver acá. Ya les digo cuando lo arme, todavía no sé. Voy a probar. El trading está en... ¡Qué bonito! 35, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Grilla no quiero, nada. A ver, déjenme ver algo. Si abre, capaz que no abre, hay que configurar algo. Sí, pero vamos a poner otra fecha. Para si cae ahí o sube, no importa. A ver si ahí hace el trading. No llegó a hacerlo. Quizás ahí perdimos la posibilidad. A ver, vamos a poner. Ven que no llega. Ahí está, lo va siguiendo, pero lo toca enseguida. ¿Por qué? Por la distancia. Con distancia. Me parece que el tren está. El tren tiene tres opciones. El que es en PIP tiene tres opciones. El de que cierra en dinero o que sigue el precio en dinero tiene otras opciones. El que sigue con medias móviles otras. Todo eso lo cuento así a grosso modo por encima. Pero la idea es que si somos varios Pepe, que lo aprendan a utilizar bien uno por uno de cada puntito, porque esto es un manual, ¿sí? Una vez que lo aprendes a usar y haces backtesting, no esto de tirar por tirar. Acá estamos haciendo una pruebita nada más, que puede salir bien o puede salir mal y es suerte, ¿sí? A ver si le cambio. Vamos a ver si toca el stop ahí. Lo cierro y le voy a cambiar el trading. Un TP más chiquito voy a poner. O un trailing que arranque más. A ver. Para primero quiero ver la opción 8. Que la dejé en Discord a la opción 8. En Discord tenemos la opción número 8. Discord. Lo tengo también ahí a mano donde voy armando los bots. Pero en Discord lo tengo puesto. A ver. Ahí estamos. Discord. Estamos ahí. Para que te pongo buen día y justo que veo, hay veces que se me pasa, lo veo tarde o no le voy a escribir cuando ya a las 10 de la noche, ¿viste? Ahí está. A ver, tengo acá opción 8. Me parece que no está la 8 todavía acá. Sí está. Parabolic SAR más 3 medias móviles. Pero, ¿qué opción? Porque hay dos opciones. Parabolic SAR más 3 medias móviles. A ver, vamos a ver. Sale por un auricular, se escucha la voz, ¿no? Banda de Bollinger no, Heikinashi tampoco. No saben la cantidad de estrategias, indicadores, gestiones que tiene este robot. El que le toque tenerlo no lo va a tener, no lo va a entender, porque tenés que aprender, se los tengo que explicar. Son cosas que fui agregando ahí dentro, ¿sí? Muchas estrategias. Entonces quizás pones la número 1, pero tenés que ajustar la gestión de muchas formas distintas para poder hacerla rentable, o ajustar ¿no? La estrategia o los periodos o las temporalidades, tantas cosas. A ver acá. Mira, escuchá de fondo. Vamos a hacerlo cortito, vamos a hacerlo de 30 al TP. Y voy a poner los stops. Estoy usando 3 órdenes por ahora, A ver qué pasa ahí, si anda esto. Solamente TP y stop, pero en un minuto obviamente. A ver qué pasa, si funca ahí. Capaz que no. A ver si tiene lotaje chiquito. ¿De cuánto es el lotaje? Acá, perdón. Acá, ¿no? No, acá no. Acá, tampoco. Pero, acá. Mirá el lotaje. Ojo, es 005, 010 y 015, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos ahí. A ver si va para arriba, para abajo el amigo. Le puse distancias chiquitas, ¿sí?
Ven, ahí, por ejemplo, ahí, ven, que va por la mitad, vos podés decir, qué lástima si cae. Entonces podés hacer que se pague la mitad de algunas órdenes, o de una, o de dos, o que ponga un break-even de una, de todas, o que siga el precio de una, o de dos, o de tres, ¿sí? Para no perder la chance. Obviamente, si llega al TP mejor, pero si cae, perdés las tres. ¿Ven todo lo que estuvo? ¿Sí? Hay tantas formas, tantas técnicas, que es infinito esto, gente. Es infinito, ¿eh? Hiciste una y sale la otra, muchas veces así. Por eso existe la cabeza para decir, no, cuando llegue a tal zona lo cierro o le pongo, y hay que respetar eso, ¿sí? Porque si no, si se da, muchas veces se da, pero vos estás en la duda si se dio por suerte o porque, ¿me entienden? Entonces, ojo ahí, ¿sí? A ver cómo va ahí. Mira, 3 stop, a ver. No, 2. Mirá, 2 al toque, ven ahí, pack, un tercero, tac, miren cómo cae acá en el gráfico, ven, ven ahí, miren cómo cayó. Vamos a poner en menos distancia todavía, ¿sí? Mirá hasta dónde llegó, si se devuelve, por eso hay que hacer estadística, para ver cuánto llega o cuánto recorre, y ver si te conviene poner el TP allá arriba, más abajo, ajustar los stop, un trailing, ¿no? Te lleva tiempo. Ven que ahí casi lo tocó, y por eso muchas veces, che, me tocó. Y bueno, viste, es la configuración siempre, la forma de cómo vos gestionás. Allá arriba se podría haber pagado en el 75%. Llegó casi al 80%, me parece. Si vas acá, una lástima, a ver. Acá parece si lo ajusta, pero un segundito, a ver. Ponle pausa ahí. Bueno, ahí vamos. Mueva, mueva. Maestruli. A ver cuánto hay. Tiene que haber 30 ahí. Sí hay 30. Fíjense que llega hasta... Vamos a ponerle en vez de 30, 20. ¿Sí? A ver qué pasa. Si toca más... A ver, 20. ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal. Para un minuto le voy a poner 20, a ver qué pasa. Y voy a poner 10, 15 y 20. A ver ahí. Ajá. Muchas veces son 5 pips los que necesitas nada más. Mirá lo que tocó ahí, pero qué malo que sos. Mirá lo que ahí, 19 le voy a poner. Esa la quiero para mí. Bueno, si no, también vale la pena esperar como órdenes que podemos tener abiertas, como en este caso, la de ayer que tenemos abierta todavía, o cerrar cuando tenías, ¿me entienden? Tienen que ir viendo también eso que les conviene también, según la estrategia, la técnica, ¿verdad? Si vas a hacer técnicas de, por ejemplo, recuperar las operaciones, de lo que es scalping, convertirlo en intradía, tenés que saber asumir de que puede estar una semana, un mes, con órdenes ir abriendo y cerrando. Eso también tienen que saberlo. Si les llego a mostrar el osito de peluche, te agarra la cabeza. Ayer cerré algo del osito en positivo, arriesgándome con otras que tienen negativo. Las cerré yo, no el bot, porque digo, prefiero pagarme eso. Vamos a ver ahora, porque después si se da vuelta, lo perdiste, ¿sí? Pero muchas veces eso, ese monto positivo, te ayuda con el drawdown que tenés de otras órdenes. Miren ahí la mecha. No podés hacerme eso. Ahí debemos estar en pérdida ahí, a ver. Voy a borrar el caché. Uy, al borrar el caché me borró los stop y puede estar 10 años así, párate, a ver. No, ven, sí, párate. ¿Por qué me borra los stop o los TP? Porque son ocultos. No figuran. Fíjense que si acá yo les pongo... miren ahí, no, eso es malo acá. Ven que no dice ni stop loss ni TP, nada. A ver, vamos a poner
En vez de la 8, vamos a tirar la número... A ver, la 1. A ver qué pasa con medias simples. Quiero ver algo, si cambia. ¡Oh! Tremenda, ¿eh? ¿Te tocó la mechita ahí? Ahí la tocó, espera. Estaría bueno el que utilice alguna cuentita de fondeo que me diga, obviamente de los que conozco, que participan, y que lo pongan en alguna cuentita. A ver, ¿no? Que le busquen la vuelta para sacarlo y dejarlo. Si le dejan utilizar, ¿no? Calculo que sí. Mirá lo que faltó ahí. Ahí está. Y vamos a crear un trailing a ver qué pasa. Pero el trailing lo que te mata, que te sigue, capaz que te cierra por acá. Y los de top nunca se mueven. Podemos poner los que se muevan también. Siguiendo el. ¿Cómo es? Ajustándose los de top también. Que en sí serían el trailing, ¿no? Que empieza a seguir el precio por detrás. A ver cuántos stop tocó ahí. Bueno, ahí va, es medio como planchado. ¡Oh! Wow. Ahí va el amigo, ¿eh? Bien, eso, vamos a ver, ahí no lo toco, ¿ven? Si vamos a las órdenes, este color azulcito, celestito, o los colores estos rosas o magenta, como quieran ponerle, son ocultos, ¿eh? ¿Qué significa oculto? Que vos lo ves, porque vos sabés, vos lo programás, lo pones a 20 o a 10 o a lo que sea, a 100, pero no figura en el MT4, ¿me entienden? Acá, ¿ven? Ven que acá no figuran los stop y los TP. Están ocultos. Por eso cuando pongo borrar, me los borra acá. Tendría que dejarlo. Ay, mirá lo que estuvo ahí el bebé. Ahí está. Up. Vamos a borrar el caché. Párate. Up. ¿Te gusta, Angelito? Ay, qué lindo, qué lindo. Sí, me gusta. Hoy un día, ¿no? Soleado para que vayas a correr, Pepe. Tendrías que salir a correr hoy. Estás gordito, Pepe. ¿Cuánto estás pesando, Pepe? Vos medís 1.20 o no. Y estás pesando 140, más o menos. 1.20, 140. Dicen que a vos te saltan. Porque si tienen que pasar por el costado, están 2 horas más o menos. Una esquina, tremendo. Nada, un chiste, Pepito. ¿Cuánta es la altura que tenés, Pepe? Más o menos, a grosso modo. ¿Superás el 1.20? Normal, lo mío es normal. 1,78 m, no sé. 70 y algo así. No, nunca me... No sé, más o menos. 1,78 m. Con un taco de medio metro más o menos, ¿no? Usas taco alto. Exacto. Bueno, up. Vamos a poner un trailing. ¿Saben por qué no sale el trailing? Porque quedó el trailing del backtest anterior, que lo estamos tirando, ¿no? Sin chequear bien. Y obviamente 40 pip, si está a 30, perdón, a 20 el TP, nunca va a ser un trailing. Para ver. Ahora sí, a ver. Vamos a ponerlo con la media móvil, a ver qué hace. Si cierra con medias móviles o con algún oscilador, a ver cómo anda.
Cierre total, sí, cuando vaya 15. Que me pague la mitad. Y verdadero cuando vaya 15. Que me lo ponga 5. Y el trailing true en pips con medias móviles vamos a poner en 3. No vamos a entender nada acá. La media es de 50. Le voy a poner, no, sí, una media de 20 vamos a poner. Lo va a tocar al toque de 30. A ver ahí, exponencial la voy a elegir. Ahí está, a ver qué hace. Vamos a ver, despacito. Pará un poco, che. Chiquito, está. Bueno, ahí ven, no sé, viene como va cerrando parciales. Y podríamos poner una media a ver si la va siguiendo, ¿no? Le podríamos sacar los TP y los stop y ver si sigue la media móvil. Esa no es de 20, ¿eh? A ver, vamos a poner esa que sea de 20, a ver si se puede, ahí si me deja. De 30 la puse, a ver. Che, pero que no me deja ahí. Doble clic, ahí está. De 30 exponencial, color blanca, vamos a ponerla para que se vea. A ver qué pasa ahí. Ahí está. Vamos a ver un poquito ahí. A ver cómo va acá el dibujo. Bueno, ven que ahí hay como más ruido. Media móvil tendría que seguir ahí. Le podemos sacar el TP y si recorre más, ¿no? Que haga más, pero miren todas las que cerró ahí por parciales, ¿no? No veo si cuando llega a 15 me pone break-even en 5. A ver, vamos a poner cuando, si no la cierra antes, con un stop. Va cerrando, ahí va el trailing, a ver. ¿Para qué no está el trailing de la media? Porque tendría que ir con la media, a ver si lo puse bien acá. Vamos a chequear el trailing nada más, ¿sí? Para que vean lo que les digo. Cierre con medias móviles. Ah, mira, esa opción también está ahí, me la pasé de largo para probar, pero bueno, estamos probando opción, ahí está. 3. Sí, le voy a sacar los TP y los stops, ¿sí? Para ver si sigue el trailing. Le voy a sacar el parcial también, todo, ¿eh? No importa acá lo que salga. Falso. Break even. ¿Dónde estás, Break? Ustedes no ven el menú contextual, ¿no? Yo lo estoy viendo, ¿no ven acá que paso el mouse? Ahí estoy viendo la pantalla gigante del menú contextual. Ubicación en la gráfica no. Opción 3, ok, falso. Che, no me sale el break-even acá, ¿dónde lo tengo? Después voy a mostrar la foto de lo que es esto para que vean, es tremendo, ¿eh? Me habrá desaparecido, no, imposible. Pero que existe, decía. Trailing con media está bien. Exponencial de 30. Grilla. No. Pero che, qué raro. Es muy raro. Todavía voy a poner aceptar. Voy a abrir de vuelta a ver si aparece acá. Bueno, no me aparece el break-even, cosa que hoy lo estaba viendo o no lo encuentro.
Bueno, seguramente si cierra con break-even es porque no lo encuentro. A ver ahí. Vamos a poner la media móvil. Esta, vamos a borrar estas. Eliminar. Eliminar. Vamos a poner esta en color blanco. Y a grosso modo, y gordita. Ahí, a ver ahí, ahí está. Ahí va la orden, es una venta. No tiene stop ni TP, ¿ven? Ah, sí tiene. Pero, che, para, va de vuelta. Estamos probando, ¿eh? Vamos a poner un TP de 100, una animalada. Vamos a ponerle algo, ¿sí? Y un stop loss de 100, ¿sí? Estamos probando para que cierre en algún momento, ¿no? Si no es con trailing, con stop, pero bien alejado para ver si anda con la media móvil, en este caso de 30, al azar estoy tirando. Hay que ver cuál conviene, muchas veces en el día hay que cambiarla. Ahí borro de vuelta. Elimino y pongo color blanco. 30. Tiki tiki, ahí está. Para que lo pongo más gordito. Le saco los puntitos. Ahí está. A ver ahí qué pasa. A ver los TP y los stop allá lejos están, ¿ven? Bueno, a ver si sigue el trailing. Vamos a ir viendo cuál conviene. Vamos a ponerlo más despacito esto. Miren, ahí ya va, ¿ven? Tendría que seguir esta línea blanca, que es el puntito rojo, ¿sí? La línea magenta es. Che, no cae. Ahí va. Ah, ya sé por qué hace esto. Ya sé, porque se acuerdan que les dije en un principio que el trailing stop lo puse con una opción que va muy retrasado. A propósito, porque muchas veces te toca y después sigue cayendo. Entonces ven que va, tarda en caer, tarda en perseguir el precio. Bueno, lo hice muy retrasado. Fíjense que acá el precio podría haber venido y si venía por acá, cuando subió el retroceso te sacaba. Por eso es nada más. Si no tendría que ir, lo vemos más clarito como va con la media móvil. Ahora va hasta ahí en este momento, ¿sí? A ver qué hace. Vamos a ver si te saca. Ahí sí. Ahí cerró porque llegó a los 100 pips, ¿sí? Vamos de vuelta. Compra. Break even. Que no lo pude sacar. No lo encontré. A ver en cuánto. Bueno, ahí salió. A ver ahora qué hace. Venta. Si cae. Después de los 10. De los 15 pips. Te pone un break even. Se va para arriba. Fuimos con el ejemplo que estamos viendo acá. La idea es mostrarles la media móvil. Nada más blanca que les puse. Al azar le puse 30. Le podría haber puesto 100. O 5, ¿sí? Che, no hay música. Se cortó internet acá. Algo pasó, ¿eh? A ver. Música, ahí estamos. Escucha. Bueno. Vos te podés poner también el rango de la pérdida que tenés, ¿no? En el día o que se convierte en intradía también, ¿no? Entonces vos sabés que o recorren 100 o para un lado o para el otro, ¿me entienden? Y si va para el lado a favor, que te siga con el trailing, y si no, asumís esa pérdida también. ¿Ven que todavía ni salió? ¿No recorrió? Tendría que romper este bajo. A ver ahí. Mucha distancia, se está perdiendo. ¿Ven? Miren acá, de acá hasta acá cuánto va. Va casi a 35 va. A ver si a los 40 capaz que es. Le voy a ajustar ahora la próxima para que vaya más pegaditos, ¿eh? Y llega por acá, a ver. Y no se pone. Vamos a ponerle pausa. Le voy a cambiar el trailing. Lo mismo, la media móvil, pero le voy a poner otras opciones que tiene. ¿Viste? Qué locura. Le voy a poner 25% del trading a seguir con 100
15. Fíjense que ahora va a ir pegadito. No mucho, pero va a ir pegadito. Miren, observen, Parate. A esta le voy a poner en 30. Porque estamos probando 30. No quiere decir que el 30 sea el mejor, Estoy probando al azar. Amarillo le voy a poner esta vez. No, amarillo no. Blanco. Esta la elimino. Esta la elimino. A ver ahí. Si ahí va corriendo más, Se puede ajustar a más pegadita todavía, ¿Ven cómo va? Se está apretando, llegó. A ver ahí. Me puedo hacer más pegadita todavía. El break-even no lo dejaría puesto, pero después veo si lo saco. Si llegamos, si no. Bueno, mirá lo que se retrasa porque la distancia es grande y estamos en velas de 1 minuto, ¿no? Pero la idea es mostrarle la media móvil nada más. Voy a ver si le puedo sacar después el break-even para sacarme el gusto nada más. Son 3 órdenes encima, Podemos poner una sola. O 5. O 2. Tendría que empezar a caer ahí. A ver cuánto hay. Ah, bien, parece mucho, pero no es mucho igualmente. Vamos a ver si lo ajustamos más todavía. Lo toca, ahí está, vamos a ver, vamos a ajustar. A ver, vamos de vuelta. Para que me faltaba darle el ok acá. Pero por favor. Ahí está, a ver, ahí está. El trailing, a ver. Ahí va a salir antes, a ver. Quiero ver qué hace nada más. acting as I used to do before. Have you ever wondered why I always keep 10:30, what if Ahí me mandó la señal, el telephone number. the same? I'll tell you Se me cerró una operación mía de las viejas, de otra cuenta. I'll never be the same. I'll tell Tengo que ver qué pasó ahí, si tocó positivo o negativo, decía el amigo. Shell, a ver, qué pacha acá.
poner una media móvil de 15. Quiero que vaya más pegadito al precio por detrás. O de 10. A ver. Podemos también hacer una cosa que está buena para probar nada más, con osciladores o con medias o con algún indicador tendencial que cierre la operación, si a favor o en contra, pero con una media móvil. Si la toca por encima o por debajo, será TP o stop cuando abre una venta o una compra, ¿sí? Eso también lo podemos hacer. A ver, un segundo. ¿Dónde estaba acá? Primero voy a poner. Por eso cuando sean varios pepes vamos a estar viendo todo esto juntos, y vamos a ir paso por paso, punto por punto, ¿sí? A ver acá. 12 pips exponencial. Y ahí hace lo mismo, voy a cambiar de fecha. 27 al azar, no sé cuál puse ahí, 4 de julio. Mirá que justo. Se quedó 3 años. Esto es lo que le digo, puede pasar, ¿sí? ¿La cerró o no? No, negativa. Mirá, ¿vieron eso? No me está siguiendo ahí con la media móvil, por lo que veo. A ver si me falta algo más acá. Ponerle 5, me quiero sacar la duda. A ver ahí. Vamos a poner velas de 5 también, inclusive. A ver. Ahí sí va para arriba, encima para atrás. Vamos a cambiar. Ahí. El break-even, no está siguiendo la media. La sigue, pero después de cierta distancia, y no sé por qué. Voy a tener que ver si le falta algo, pero andaba, Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Vamos a poner la media para que cierre, para probar algo nada más. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Biwa, mira qué bueno. A ver acá. Cierre media móvil. Sí, le voy a poner con 50 exponencial. Y lo voy a sacar a esta. Acá estaba el break-even, mira vos. Ah, ¿saben por qué no lo veía el break-even? Porque le borré sin querer acá la línea que separa de otras gestiones de riesgo y le puse 0. Entonces veía 0. Nada, ahí está. No importa. A ver ahí. Quiero ver algo. Esto es como si fuera un TP y un stop, pero con media móvil nada más. Me parece que le puse 50. Propiedades.
50, blanco, vamos a ver si lo cierra. Gordito. Borro este. Hay tantas cositas para hacer acá. ¿Ven? Ahí cerró. ¿Ven? Porque si cruzó vamos más despacito. ¿Ver? Ahí está en venta. Quiere decir que va a cerrar. Cerró. Cada vez que toca la media cierra en positivo o negativo, ¿no? Con la distancia que recorra. Ahí si la toca cierra, ven ahí, a la línea blanquita. Por encima vela 1 me parece. Ahí cerró, ¿eh? Ahí cierra, capaz que te agarra un rango y está abriendo y cerrando. Pero te agarra una así y te hace la diferencia. Por eso hay muchas formas de buscarle la vuelta. Quizás no es la media móvil, quizás no es el par, la temporalidad o la sesión también. Quizás, ¿me entienden acá? Otra media móvil para esta temporalidad. Fíjense que cuando hace los retrocesos te saca. A no ser que vaya con fuerza después de una noticia. Entonces sigue la media móvil después de una noticia y cierra con la media móvil. Y no con un TP o un stop. O con osciladores o con otro tipo de indicadores que tiene dentro del nono, ¿sí? Sí, este anda bien. Inclusive está a vela 1, me parece. Si le pones vela 0, te cierra ni vela toca, no cuando cierra la vela por encima o por debajo de la media, ¿me entiendes? Podés hacer que te pague un parcial cuando va por acá y cuando se devuelve que se cierre. Bueno, esa es la idea, gente. Lo dejo puesto un poquito, a ver. Ahora que anda el break-even. Voy a poner todo de vuelta. A ver, ahí apareció break-even. Tenía que restablecer al robot de fábrica, ¿no? Vamos a ponerlo con el VWAP. Que cierre. Ahí está, con VWAP. A ver qué pasa, A ver. Una sola operación chiquita. A ver qué hace con el VWAP. No sé si lo conocen o no. Van a ver ahora. Parate que me faltó ponerle el número, el serial que le puse. El serial, un número que le pongo acá del número como si fuera para ingresar al robot. Porque lo puse de fábrica. Ahí está. Juancito Pedrito. Ahí está. Cuando cierra el día, si no toca ¿cómo se llama? El indicador, cuando cierra el día lo va a hacer, la cierra. Van a ver. Esté positivo o negativo. Bueno, acá tarda en abrir porque está de fábrica. Párate a ver. Tengo que configurar, vamos a poner más chiquito. 20, 50 y 6. No sé, estoy tirando, pero a ojo, a grosso modo, decía el amigo. Bueno, hay tantas cosas para jugar con esto, por eso si le buscan la vueltita y les sirve, suscríbanse, participen y lo usan, Ven que en el día, cuando cierra el día, me trae el agua, cierra la operación. Pero no por el día, sino porque cómo comienza el indicador siempre. Ahí tendría que haber pagado algo, ¿no? Llega al día y cierra, O cuando toca el indicador. ¿Ves? Te toca una consolidación. Mamá. Tendría que poner el indicador, pero no lo tengo acá puesto. Para que vean cómo lo toca.
Oh. Bueno, esa es la historia, gente. Vamos a poner ahora la media móvil de vuelta para probar que cierre. Podemos probar algún oscilador, ¿no? Les gusta el RSI o el estocástico, está todo. O el MACD también, inclusive puedo ponerle acá. A ver. Una sola orden, chiquita. Cierre con media. Bien, vamos a poner cierre con media. A ver si ahora lo toma realmente. Ahí no. Falso. Si trailing, si hace 20 pip, que me pague la mitad. 20, ¿no? Algo es algo, por lo menos. Y el break tampoco lo voy a usar. El trailing sí. Voy a poner solamente opción de media móvil. Y voy a poner 20, ¿le gusta 20? Muy pegadito 20. 25. A ver ahí. No sé, algo me falta. Vamos a ver, espero que no. $25, ¿no? Les dije. Color blanco. Y a grosso modo, decía el amigo. Bien gordito. Va, tampoco tan gordito. Ahí va, a ver. Déjeme ver algo. A ver acá si no me la mandé. Me está cerrando completa la operación. Párate que le puse la opción de cerrar total y no parcial. Viste que algo me iba a pasar. Son tantas cositas, por eso cuando lo chequeás y lo ponés, revisalo bien. Tiene muchas cosas. A ver. Pero amigo. Pero el libro, ¿no? Wow. Cierre parcial. Opción 2. Ahí. Up. Más pegada a las medias móviles inclusive, ¿verdad? Ahí. Bueno. Up. Ah, tiene una orden, párate que no tiene. Voy a ponerle ahí y ahí.
¿Qué me faltó acá? ¿Algo más? No, está bien acá. A ver con un RCI, el trailer. Mira, a ver qué hace. Después voy a chequear bien la media móvil, el trailer. Me quedo con una dudita nada más de cuando sigue el precio por detrás. La media móvil, ¿sí? Seguramente tendría que estar bien, pero... Subite a la nave, subite, que esperas. Pum 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 pum, purubum, pum pum, purum pum 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 pum. Qué cosa, Me parece que no hace. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Música del espacio. ¿Qué pusiste ahí? ¿Podrá ser esta venta en $CAD? ¿Esto que fue a las 10? Había noticias. Se me pasaron las noticias. Y 40 y... ¿qué es? Y 49. A ver cómo les fue al CAD. Mirá vos, Ahí está. Les fue tabla. Igual. Previsión del CAD, tabla. Ojo que en 40 minutos, si estás por operar, arrancan un par de noticias entre los 40 minutos. No es la gran cosa, pero ojo que a las 15 horas hay noticias importantes del dólar, no del canadiense, del dólar yankee. A ver qué pusiste ahí. Interesante para que vaya a buscar esa zonita, Sí, señor, si va y pica, es linda la zonita. Sobre todo vos que pusiste el rectangulito más por encima del alto. Está bien. Sí. Yo te diría que abras dos, no una, ¿sí? En el mismo lugar, pero con distinta distancia y distintos lotajes. Si abrís una sola, el stop va a estar en el mismo lugar, por más que pongas el doble o el triple del lotaje, ¿me entendés? O tres, chiquitas. Igualmente, ¿qué temporada es? 5 minutos. Y la noticia, a ver, no sé cómo está. Déjame ver, a ver. Déjame ver cómo está el... ¿Cómo se llama? El amigo. Para te vamos a pasar. Vamos a dejar esto, que recorra. Bueno, esto es para probarlos, Estoy tirando acá con la moneda a ver qué sale. ¿No? Podemos armar alguna estrategia. Pero vamos a pasar a ver lo que me dice ahí. Del dólar CAD, a ver. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Si lo encuentro. Pero... ¡che! Ahí está. Bien, fuerzas. Pasamos. USD CAD. USD CAD, ahí está, mirá. Vos pusiste en 5. Ahí está. En 5. A ver cómo tenés el dibujito. ¿En qué precio más o menos lo tomaste? Uno. Para que achico acá, piqui.
que llega, Parate que acá no se ve bien, pero para ver. Vamos a poner velas de 15. Está lindo, Lo que pasa que es sabido que todo lo ponen ahí, ¿entendés? Tendrías que esperar, ¿me entendés? Y no ir con un... Esperar a que rompa para arriba y después que rompió, que está por acá arriba, o por acá, digo, ahí le pones acá un shell stop, ¿entendés? Para no arrancar y que se vaya para allá, ¿ves? Porque esto es hermoso para que siga esta zona, ¿entendés? Ahí. Pero lo que vos querías está bárbaro también por estas zonitas de acá o estas de acá. Lo va a frenar. Puede ser un retroceso que es lo que ganás vos o que rompa este bajo. Pero acá, buscarlo al revés. No sé vos si te metés a mercado o con un shell limit. Yo diría con esto, que te pase de largo y después te metes. Y si ves que va para abajo, seguí la tendencia cuando va cayendo a mercado. Ponele, uy, se me pasó 3 pips, ¿viste? Bueno, te metes, pero si después se devuelve, una lástima. Fíjate, esto también está bueno. Esta zonita y entre medio acá tenés una terminal para que descanse, mirá. Hay que ver cómo está en H1. Mirá vos. Mitch. Cada línea de esta, gente, para el que no sabe, lo ven ahí, ¿sí? Son días. Si vos contás 1, 2, 3, 4, 5, fin de semana, 2 rayitas, ¿ven? Bueno, ya me estoy aburriendo aquí. Seguimos, esto sigue todavía ahí, ¿sí? Nada. Bueno, pone música, Pepe. Sí, esa zonita de arriba la vi también. ¿Sí viste qué linda zona? Tentadora. Yo porque no soy de operar intradía. Hago scalping en vivo, pero muchas veces el scalping me queda como ayer que tengo órdenes todavía abiertas. Donde, mira, le voy a mostrar, capaz que te sirve a vos o a alguno cuando lo vea. A ver, rapidito, a ver si tengo acá. ¿Dónde está? Si queda grabado, decía el amigo, ¿viste? Se cortaba y estaba solo, no estaba en intervalo, no estamos solos acá, ¿no? Todo para nosotros. A ver acá si tengo... ¿Se borró el mensajito? Sí. Bien. Párate un segundo, que estoy buscando el pizarrón. Una de tantas formas, lo explico así muy rápido, chiquitito. Es algo como hice ayer yo, que todavía tengo órdenes, obviamente. A ver acá, si se reconecta esto. Se cortó internet, porque la música no me anda. A ver. Sí, anda. Escucha, qué lindo tema, dice el amigo. New War. La nueva. New War. Parece fácil lo que voy a explicar, pero no es tan fácil tampoco, ¿no? Te llevo, porque muchas veces te tenés que bancar 10 días o 3. A ver acá, por ejemplo, supongamos, si sirve, ¿no? Vos arrancás en scalping, pero se convirtió en intradía por un par de órdenes, ¿sí? Ponele que vos, no sé, ¿sí? Ponele, ¿no? Dice el amigo, que sea algo así, ¿sí? Y esta es una compra, esta es otra compra, una compra, ¿no? Con cierta distancia, con estructuras que te convengan, no siempre tiene que ser lo mismo, como ayer que el bot ponía cada 10 pips, ¿me entienden? Hay veces que no conviene cada 10, conviene cada 30, cada 20, según la estructura de las temporadas mayores, pero en algún momento, cuando el precio está por acá, vos podés buscar una comprita por acá, o poner alguna ventita por acá, ¿sí? ¿Sí? Con un tamaño grande, no grande, sino como para no perder más, y muchas veces también pagarte por acá. Te pagaste esto, parece fácil, pero es complicado ir jugando con las órdenes que vas abriendo. Entonces capaz que acá te pagaste 10 dólares y te saldás algo de esta, ponele, o te lo quedás porque sabés que va a subir. Si vuelve a coger, abrís, capaz que se queda, ¿no? 10 horas ahí y vas viendo si buscas en una oscilación, compras y venta en esta zona, sabiendo que tenés órdenes arriba o abajo, que es lo que tengo yo ahora, con algunas abiertas y otras cerradas. Así que bueno, eso es. Es mucho más, un poquito más complejo, ¿no? De explicar, pero a grosso modo, como quien dice. Bien. Al detalle, a lo que voy. Para explicar a los Pepe que conozco, en la dimensión 2 y 3 va a estar los Yin Yang. Eso es algo, ¿sí? Bien. Bueno, me voy. Ya me aburrí.
10:56, las 11 ya casi. Me voy, gente. Vemos y nos vemos mañana. Y si no es mañana será pasado. Y si no es pasado será en algún short. En algún momento nos vemos de vuelta. Abrazo gigante y nos vemos en las mejores disquerías. Escucha, escucha. Me voy con este. Ya que estamos. ¿Sos loco de atar vos? No, yo soy loco de atármela para vos. Estoy escuchando por un solo auricular. Angelito, beso grande, chau. Escucha, escucha.